Saludamos a Rafael Cardona, su cristalazo enfocado justamente a esta reaparición de la maestra Gordillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas Rafael, noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Pues, Pepe, son muchos los ángulos de análisis de lo que hizo hoy en la mañana, en tan poco tiempo, la maestra Gordillo. Obviamente, cuando ella habla del derrumbe de la reforma política, no se refiere a la puesta en operación de algunos de los procedimientos que permitió esta reforma, ni la cantidad de maestros que llegaron a ser directores después de los exámenes de capacitación, los exámenes de capacidad demostrada. Ella se refiere al derrumbe político de la reforma. La reforma fue ofrecida a los ciudadanos de este país como algo solamente posible si ella era hecha a un lado. Fue hecha a un lado, estuvo 5 años en la prisión, pero los cálculos políticos jamás anticiparon que otra opción política iba a triunfar precisamente con el auxilio desde la sombra, hoy sí, mejor que nunca dicho, desde la sombra de la maestra Gordillo. La maestra Gordillo no es la única que cree que la reforma ya se murió. Lo cree el próximo gobierno. Ese gobierno con el cual hoy se reunió, el gobierno saliente, prácticamente saliente, y que apenas hace menos de 48 horas convocó a través del secretario de Educación a los foros nacionales para echar abajo la reforma educativa. Entonces el derrumbe obviamente es político. Y después la restauración de la vida sindical bajo su propio dominio también es político. Yo creo que si fue profesor de escuela primaria Juan Díaz, debe preparar su regreso al aula, porque ya no tiene un minuto de vida en ese sindicato. Él podrá salir a decir lo que dijo hoy: nosotros estamos trabajados y unidos. ¿Unidos en torno de qué? Unidos en torno de lo que el Baester llamó la traición de aquellos que no defendieron al gremio al que debían haber defendido, no solo por el encarcelamiento de su lideresa vitalicia, porque lo preso, o lo PPL, porque en el lenguaje penitenciario contemporáneo la maestra Gordillo fue una PPL, que quiere decir persona privada de su libertad. Así les dicen en las cárceles, ¿no? Usted es un señor PPL, ¿por qué? Persona privada de su libertad. Ya no se les dice internos, reos, reclusos, presos presidiarios, no, PPL. Bueno, no solo por el encarcelamiento de ella, sino porque mediáticamente se construyó, para poderla destruir a ella, se construyeron películas, reportajes, notas informativas, libelos, libritos, librotes, libracos, todo eso demostrando que los maestros mexicanos eran todos perezosos, omisos, y entonces no solamente se encarceló a la señora, sino que se satanizó a un gremio. En algunas caricaturas los dibujan como cavernícolas y como gentes con macanas. Se confundió la CENTE con el CENTE, pero la nueva opción política del país, si algo va a lograr, es controlarlos a los dos, porque los dos forman parte del capital político con el que este gobierno arrasó en todas las elecciones en las que se presentó este gobierno que está por entrar. Entonces, este conjunto de fenómenos políticos le permitirá a la maestra Gordillo muy pronto tener como libro de cabecera favorito El Conde de Montecristo, porque 5 años de rumiar una injusticia, según ella misma ha dicho, una persecución política, mediática, en la que todos pagaron y nadie metió las manos para defender ni al gremio ni a la lideresa,
pues eso da suficiente combustible, no solamente para tener un aspecto tan vigoroso como el que hoy le vimos a la maestra. Quienes creyeron verla abatida, disminuida, envejecida, pues no la vieron así. La vieron con un dominio escenográfico impecable y la vieron convocar a esta conferencia de prensa o este mensaje del cual ella habló a las 24 horas de salir exonerada de toda acusación por parte de la justicia. Ella convocó para el día 20. Y mucha gente dijo, ¿y por qué para el día 20 si lo que va a decir lo puede decir hoy o el día 19? No, porque el día 20, 30 millones de estudiantes regresaban a las clases. Tantos... Y 1.500.000 maestros y trabajadores de la educación. Pero fíjate qué coincidencia, casi 30 millones de alumnos regresan a clases con los profesores del sindicato y casi 30 millones de votos son los que tiene el nuevo gobierno en la alforja de sus preferencias y su legitimidad electoral. Entonces aquí las cosas ya se cuentan por millones, ya no de pesos, sino de estudiantes, profesores, votos. ¿Qué va a pasar con la reforma educativa? Lo que ya pasó. Será una anécdota en la carrera profesional de Otto Granados, del señor Chaufet, y ahí se va a quedar ese gran esfuerzo que tiene muchas cosas útiles que se van a adobar y se van a presentar como grandes innovaciones porque tiene aspectos sumamente positivos. Pero lo que se dio en llamar la punición a través del examen, estas evaluaciones punitivas que no tenían nada de punitivo y nada de antilaboral, porque se les daban 3 oportunidades de capacitación para que aprobaran los exámenes en caso de no haberlo hecho en el primer intento, y si no lo lograban, de todas maneras seguían perteneciendo al servicio educativo, ya no en el aula, sino en actividades administrativas. Nadie les iba a quitar su trabajo. Pero como aquí hubo muchas mentiras de un lado y del otro, la reforma va a quedar ensanguichada en una transformación entre la conveniencia política de quien prometió abolirla y la venganza política de quien prometió derrumbarla y ya la derrumbó. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo.